gusto, es un placer tenerlos aquí y que juntos hagamos este espacio para poder pues acercarnos a un tema que la verdad de las cosas es un tema bien polémico y es un tema que en este momento está ahí en el ánimo de la gente. Vamos a hablar de las campañas negras, la guerra sucia de todo proceso electoral, pero vamos a hablar también de otro tipo de estrategias que se dan en estos tiempos. Y como les decía, pues tenemos por acá la participación de dos personas a las que yo aprecio mucho, pero admiro en función de sus conocimientos, a nuestro querido Jorge Reyes, experto en mercadotecnia y colaborador de Contextos. Bueno, desde AM se han hecho un montón de trabajos, se han medido todo lo que pueda ser medible en todos los sentidos y la verdad es que pues nosotros agradecemos muchísimo que nos acompañes, Jorge, que te des el tiempo de estar en este fin de semana largo. Así es que bienvenido, buenos días. Muchas gracias, encantado, y la verdad es que tenía mucho que no venía al estudio y la verdad es bien diferente, Dios mío, gracias por invitarme y gracias. Qué bonito es regresar a este lugar que le tengo tanto cariño. Qué bueno, Jorge, sí, la verdad es que es maravilloso. Y está desde la conexión del Opal, Carlos Arredondo Cibaja, periodista, analista político y colaborador de Contextos. El hombre que necesita un extintor, un extinguidor cada vez que está aquí. Porque como levanta tanto polvo y hace tanto un incendio de todos sus comentarios, que bueno, la gente así te considera. Carlos, bienvenido, buenos días, gracias por estar. ¿Cómo estás, Marcela? Un placer acompañarte en esta edición sabatina y un placer además compartir el espacio con mi querido Jorge Reyes, con quien anécdotas me unen. Pues sí. Bueno, hablemos entonces de estrategias electorales y de campañas negras, campañas sucias, mentiras, infamias, fake news. Pues ya todo el mundo está familiarizado y tal pareciera que nada más está esperando que lleguen los procesos electorales para pues que todos estos balazos de suciedad, porque no le puedo llamar de otra manera, se disparen. Jorge, ¿de qué hablamos cuando hablamos de campañas negras? La campaña negra tiene su, ¿cómo le llamaremos? Como que los políticos no les gusta decirle campaña negra y le dicen campaña de contraste. Ah, claro. Como si fuera menos fea, ¿no? O sea, no, es que es un eufemismo. Vamos a trabajar sobre el contraste. Y definitivamente la gente vota por muchas cosas. O sea, la gente vota por amor, por una propuesta, porque le cae bien el candidato, por varios temas, pero también vota por odio, y vota por coraje, y vota porque la persona le quiere que le vaya mal. O sea, está en contra de algo, y vota por miedos. Y entonces muchas veces el contraste, como le dicen este eufemismo, está dirigido a meterle miedo, coraje, diversas aspectos al elector. ¿Para qué? Para que pueda pensar o cambiar su voto en función de estos miedos, ¿no? Y uno de los ejemplos que mejor me viene a la mente es López Obrador es un peligro para México. O sea, la verdad es que la gente no votó mucho por el amor que expresaba Felipe Calderón o las grandes propuestas o lo gran candidato que era. Votó por un miedo importante que fue bien capitalizado a través de una campaña. Entonces, las campañas de contraste funcionan, pero yo tengo mis hipótesis de otras campañas donde he participado que no necesariamente funcionan solas. O sea, tiene que haber un contrapeso. O sea, porque tú puedes decir que López Obrador es un peligro para México en la campaña, pero ¿quién es la opción? ¿Quién es la alternativa? Y si tú no haces una campaña de propuestas, pues para la gente lo que va a pasar es que va a dejar de votar, más que vote por ti, o sea, claro, que cambie su voto. Pero es que creemos los ciudadanos en las propuestas de los políticos. En el caso de López Obrador, entiendo que sí. O sea, todos estos ofrecimientos que hizo, pues fueron muy atractivos para un grueso de la población de millones, sí, que lo hizo que llegara a donde está. Pero en general, por ejemplo, las campañas de diputados, las campañas de alcaldes, ¿realmente creemos en lo que nos dicen y en las propuestas que hacen? Carlos.
Bueno, mira, en primer lugar, creo que además de lo que comenta Jorge, de que las ya denominadas campañas negras o en el argot de la mercadotecnia, las campañas de contraste están centradas en generar odio como un primer disparador para que luego eso haga que volteen hacia ti, es decir, hacia quien está lanzando el mensaje que busca generar esta reacción. Me parece que hay que decir además que hay otro elemento en torno a estas campañas negras que tiene que ver con el hecho de eh, los políticos han sido muy eficaces, los políticos mexicanos han sido muy eficaces en vendernos la idea de que estas expresiones altisonantes, la rispidez verbal de una campaña está mal, que es algo que no debería ocurrir, cuando es exactamente al contrario. Los procesos electorales tienen que ser un espacio en el cual las personas tengan acceso a toda la información respecto de la vida pública y privada de quien desea convertirse en su gobernante. Y además, en términos del derecho a la libertad de expresión, está construido a nivel del sistema regional de protección de derechos humanos al cual pertenecemos, que los políticos o las figuras públicas tienen un derecho más restringido al honor y a la privacidad. Pero nuestros políticos han sido muy eficaces en, si uno se fija bien en la legislación mexicana, solamente haber regulado esta parte del derecho a la libertad de expresión en términos del honor de ellos. Está prohibido, por ejemplo, hacer campañas que denosten a un adversario o que pongan énfasis de manera fuerte en las debilidades o en los defectos del adversario, cuando eso es justamente lo que debería ocurrir en un proceso electoral. Claro, no nada más eso, sino esto otro que tú dijiste al final y la pregunta que estás haciendo. También tendríamos que tener las propuestas que sean creíbles, las propuestas que nos suenen bien, que hagan sentido, que cuando se explican efectivamente tengan asideros en la realidad. Y estos son los dos elementos que debe haber en una contienda. Pero el problema es que no tenemos ni lo uno ni lo otro, porque en efecto, como tú bien preguntas, pues cuando uno voltea y escucha las propuestas de los candidatos de cualquier partido político, pues salvo las obviedades, salvo las cosas que pues no se pueden contradecir, como vamos a generar bienestar, que son así ambiguas, dicen todo y no dicen nada, pues salvo eso, es difícil suscribirse, incluso si las propuestas suenan lógicas y tienen asideros en la realidad, porque hay una desconfianza sistemática hacia los políticos en México. Ajá. Les voy a compartir esto que nos dice: una campaña es de sumas y restas. Las campañas de contraste son parte de una estrategia y su intensidad va en la medida del peso y posicionamiento de los contrincantes. Las campañas de contraste se juegan en la raya de lo creíble. Muchas se pasan de la raya y pierden su objetivo. Es más, martirizan al contrario y toma un sentido distinto. Se requiere mucha precisión en estas campañas y se busca ubicar un solo mensaje, estigmatizar a los contrarios en una figura que ya solo se sigue abonando a la misma. Sí es, pero qué triste esta parte de nuestra democracia, ¿no? Yo soy mejor que el otro porque el otro es malo, no porque yo sea bueno. Sí, esta situación de poner en evidencia inclusive situaciones de carácter personal, y ahí va otra discusión metida. ¿Dónde empieza lo privado y termina lo público? ¿O dónde empieza lo público y termina lo privado? Cualquiera de las dos. ¿Les parece si platicamos un poco al respecto? Esto lo haremos cuando regresemos de la pausa comercial.
desde Saltillo, conectado en el Opal, y Jorge Reyes aquí en el estudio. Y estamos hablando entonces de estos temas. Dejé por ahí un tema, el siempre consabido argumento de la vida pública y la vida privada. Y entonces, utilizar la vida privada como una manera de golpear al contrincante. Porque, insisto, creo que en este momento hay mucho de el otro es malo, yo soy el bueno. Y vean lo malo que es y vean lo bueno que soy yo. Es una estrategia que han seguido a lo largo de muchísimo tiempo. ¿Vale la pena meterse a esta discusión entre la diferencia entre lo público y lo privado, Carlos? Por supuesto. A ver, una persona que pretende representarnos en el poder, sea por la vía de los votos o sea por la vía de la designación, debería de tener ciertas características, debería de reunir ciertos requisitos. Y esos requisitos no solamente son aquellos que tienen que ver con los estudios que haya realizado o la experiencia laboral que tenga, sino también con cuestiones mucho más finas y eventualmente mucho más importantes, o por lo menos igual de importantes que las primeras, y que son su apego a un cierto código de ética, su congruencia entre la forma en la cual se expresa y los actos que ejecuta, su compromiso con los valores esenciales de la democracia, que no solamente tienen que ver con el hecho de participar, sino de que cuando tú actúas dentro de la sociedad, lo hagas dentro de los límites deseables del respeto a los derechos al derecho de los demás y del ejercicio vigoroso de los tuyos al mismo tiempo. Entonces, eso tiene que ver con la conducta privada. Tú no puedes, o sea, ¿cómo sabemos si una persona que recién sale a la luz pública e intenta un cargo de elección popular, efectivamente es honesta, efectivamente es congruente, efectivamente tiene un compromiso con la transparencia, con la rendición de cuentas? Pues lo sabemos por los actos de su vida privada. Y por eso, justamente, como decía en mi primera intervención, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos ha construido una doctrina muy sólida en el sentido de que las figuras públicas, entre ellas los políticos, tienen un derecho restringido a la intimidad, un derecho restringido al honor, están sujetos a un mayor grado de escrutinio por parte de los ciudadanos, porque los ciudadanos sí necesitamos saber quiénes son las personas que pretenden tomar decisiones en nuestro nombre desde las instituciones públicas, y por eso es pertinente. ¿Lo hacemos bien? No, creo que lo hacemos bastante mal. Jorge, ¿cuál es tu impresión sobre esto? Mira, yo veo, sí. Primero que nada, la gente no vota por un político, ¿eh? La gente vota por ellos mismos reflejados en un político. Eso es bien importante. O sea, yo quiero ver en la persona que voy a votar las cosas que me gustan de mí mismo. Y entonces es un reflejo de la sociedad. A ver, explícame esto y ponme un ejemplo. Por ejemplo, el ejemplo para todos es Andrés Manuel López Obrador. Resentimiento, odio. A mí no me ha ido bien en la vida y es culpa mucho de alguien más, además. O sea, no es mi culpa, es culpa de alguien más que no soy yo. Y entonces, como tengo mucho resentimiento, alguien que traiga el discurso de resentimiento, voy a conjugar con él. O sea, yo no voto por el candidato, voto por mí mismo reflejado en el candidato. ¿A qué me refiero? De que si yo soy honesto, voy a tratar de buscar un candidato honesto. Lo que pasa es que la honestidad es un término que se dice mucho, pero se hace poco. O sea, todo el mundo queremos un político honesto, pero nosotros, desde nuestra trinchera, hay veces que damos mordida, hay veces que le inventamos la tarea al hijo, etcétera. Entonces también llega un momento donde dices, a ver, ¿qué me interesa más? ¿Que sea honesto o que me ayude? Pues que me ayude, porque yo soy deshonesto. Y entonces, los cuartos de guerra de las campañas políticas se hacen muy ambiguos y se piensan temas que la gente no los conceptualiza de la misma manera que tú. Por ejemplo, me acuerdo mucho el gobernador de Nuevo León, que le empezaron a sacar de que golpeaba a la esposa. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues hoy es gobernador de Nuevo León en campaña. O sea, el regio o el nuevo leonés se veía reflejado en esa foto y dijo,
pues es que yo le pego a mi esposa, entonces no. Ay, qué difícil. O la esposa decía, pues no está mal que me peguen, pues es símbolo de que es un macho fuerte. Y entonces en lugar de perjudicarlo, lo ayudaba. Entonces, ¿por qué? Porque la gente no vota por un candidato, vota por ellos mismos reflejados en el candidato. Entonces hay veces, yo creo que todas las campañas, y ojo, aquí lo voy a circunscribir, no nada más políticas, sino de productos, de lo que sea, al final los candidatos son productos, se basan en un concepto rector, y el concepto rector es, ¿qué tengo que no tiene la competencia que la gente quiere? Y entonces cuando logras encontrar esto, tú dices, a ver, ¿qué tengo? Pues tengo juventud, vamos a suponer. Ok, ¿qué no tiene la competencia? No, pues son puros señores con los que compito. Ok, ¿y lo quiere la gente? Y de repente ahí te das cuenta, ¿no? La gente no quiere un candidato joven. ¿Por qué? Porque ya los probó y se dieron cuenta que era muy malo. Entonces por ahí no va. Pero cuando realmente encuentras un concepto rector y lo profundizas, ahí es donde tienes que trabajar el contraste. El contraste, yo sí creo que está prostituido. Creo que hay gente con muy pocos escrúpulos y que no tiene una idea muy clara de la estrategia de campaña, que se anda haciendo campañas de contraste sin tener la menor idea. ¿A qué me refiero? Ay, vamos a sacar de que pateó un perro, y vamos a sacar que golpeó a la esposa, y vamos a sacar que tiene un amante, y se meten en cosas que no van dentro del plan global estratégico de campaña. El plan estratégico de campaña es qué tengo, que la competencia no tiene, que la gente quiere. Vamos a suponer, ¿qué tengo? Yo soy muy trabajador. ¿Qué no tiene la competencia? Pues no es trabajadora. ¿Qué quiere la gente? Quiere un candidato trabajador. Ah, ok. Entonces ahí ya tengo mi concepto rector. Cuando lo tengo, lo empaqueto, y entonces ahora sí tengo que encontrar todas las situaciones, ideas, mensajes, narrativa, todo lo que el candidato opositor que me relacione a que es flojo. Y eso lo comunico. ¿Por qué? Porque está sobre una carretera de estrategia. Y ahí sí es una buena campaña de contraste. Y entonces pues yo lo puedo sacar haciendo, o sea, que es flojo. O sea, puedo sacar todas las posibles cosas que tengan que ver con esto. Ahora, otra cosa, y ya voy a dejar hablar a mi Charlie. Un saludo, mi Charlie, hasta allá, hasta Saltillo. Un gusto verte. Un abrazo. Qué buenas anécdotas tengo contigo. Pero bueno, Híjole, no, esos son chistes. O sea, ¿estás haciendo campaña de contraste? ¿O cómo? No. Él puede hacer una buena campaña de contraste contra mí. Bueno, no. Bueno, entonces, ya para dejar hablar a mi Charlie, yo creo que la estrategia y el error es que hay veces que los políticos son personas, y las personas que están encargadas de llevar las campañas les gana el estómago. Cuando les gana el estómago empieza a sacar una sarta de estupideces, y esas estupideces hacen que el electorado, en lugar de que vote en contra o a favor tuyo, se decepciona de la propuesta política y deja de votar. ¿En qué momento se hace víctima el victimario dentro de lo que son las campañas de contraste, Carlos? Pues mira, yo creo que nunca. A ver, yo tengo ahí un punto de contraste con Jorge. Yo creo que apegándonos a los criterios rectores del derecho a la libertad de expresión, salvo llamar a agredir, al contrario, salvo incitar a la violencia en su contra, salvo utilizar expresiones que sean apología del delito, todo se vale en las campañas políticas. Tiene razón Jorge, por supuesto, cuando dice tú tienes que armar una estrategia que tenga que ver con que te dé votos a ti. No se trata simplemente de atacar al contrario, porque el contrario tiene puntos débiles y hay que debilitarlo, porque debilitar al contrario, como bien dice Jorge, no significa que eso se va a transformar en votos para ti. Pero salvo, digamos, este matiz, yo no encuentro como aspectos prohibidos dentro de las campañas políticas, y me parece que el problema sí está en esta prostitución de la que habla Jorge, como ya habíamos dicho antes, pero creo que además de lo que ya comentó Jorge respecto de que la gente se ve reflejada, y cuando tú pedías un ejemplo, Marcela, efectivamente el ejemplo perfecto es Andrés Manuel López Obrador, porque
Me parece que además de lo que dijo Jorge, hay un matiz más grave, ¿no? Nosotros tenemos un serio problema de educación en México. Tenemos un problema también de concepción de la realidad. Y nos gusta, es una tendencia del ser humano, no está mal que lo hagamos, pero sí está mal que no tenga visión periférica. Tendemos a simplificar y nos gusta la simpleza para plantear una solución a un problema. Y los problemas de la vida cotidiana no tienen soluciones simples. Las soluciones son siempre complejas. Pero cuando hay un candidato que te dice que todo es fácil, porque ese mismo candidato en realidad es un ignorante oceánico, como Andrés Manuel López Obrador, pues entonces la gente que es como él, ignorante oceánica, pues en él y se siente reivindicada por tener un individuo que es esencialmente imbécil en la presidencia de la República. ¿Sí? El asunto de Andrés Manuel en campaña tiene que ver también con este asunto de que se reflejen las partes menos, digamos, felices del ser humano en términos intelectuales, ¿sí? Cuando tú ves a un candidato que no habla sofisticadamente, porque además no digamos, es un analfabeta funcional, como es Andrés Manuel López Obrador, pues muchísima gente se identifica con ellos, y hay muchísima gente que hoy ve lo que hace como gobernante y los errores consuetudinarios que se cometen desde el poder, pero se siente reivindicada porque es exactamente lo que ellos hubieran hecho. Y al final también se combina con el odio, con el resentimiento social, de decir, pues ahora que se jodan los ricos, ahora saben lo que se siente, ¿verdad? Que se vaya la luz y que se te eche a perder la comida en el refrigerador, como si eso mejorara su calidad de vida. Pero es que eso es lo que les ha vendido el candidato. Entonces, digamos, creo yo que en efecto tiene razón Jorge en el tema de que la gente vota por sí misma reflejada en los candidatos, pero que esto también puede ser llevado a un extremo sumamente peligroso, porque cuando la irresponsabilidad se vuelve del tamaño que se volvió en el 2018 y en la campaña del 2012 y en la 2006, ofreciéndole a la gente facilismos discursivos como soluciones a las cosas, pues lo que tenemos al final es esto: un gobierno que se la pasa poniendo pretextos y culpando al pasado de su incapacidad para resolver los problemas del país. Bueno, Ricardo Hidalgo en la transmisión de Facebook nos dice lo siguiente: vaya, con la guerra sucia, pan de todos los días con la única finalidad de mentir, aunque no se tenga la razón, pero pregona que la tienen, salvo en sacarse trapitos al sol de sus corruptelas que todos han tenido. No hay seriedad en la política mexicana y para colmo en manos de la partidocracia. Pero ya veo venir el alud de comentarios de que esto no es exclusivo de México, sino que esto se repite a lo largo y ancho del mundo. ¿Es así? ¿O hay regulaciones en otros países como para frenar toda esta ola de mensajes que algunos inclusive califican hasta de pervertidos, ¿no? De malos, con mala leche, con la intención de dañar el prestigio del otro? Se ha ido creciendo mucho con las redes sociales. De hecho, yo creo que la campaña... el primer ejercicio que yo vi de esto fue, bueno, he visto muchos, pero ya en redes como tal, es el tema del Brexit, donde sí hicieron una campaña de contraste bastante positiva, y luego después, pues yo creo que la reina de las campañas negras fue la campaña de Trump contra Hillary. Y la verdad es que Trump, ahí sí mis respetos, porque sí supo adjetivizar al opositor a través de que Hillary era muy tramposa. Y de hecho él nunca mencionaba el tema de... Nunca le llamó a Hillary como tal. Nunca dijo mi opositora o Hillary. Siempre decía Crook Hillary, o sea, la tramposa de Hillary. Entonces, y todo el contraste fue basado en eso. Y entonces estuvo muy bien estructurado. ¿Por qué? Pero ahí fue, yo creo que la reina también de utilizar a las redes sociales como una estrategia de fake news, donde se empezaron a mandar un montón de información falsa, que era parte de la campaña de contraste, y la gente la creía. Porque también iba dirigida a un segmento de votante
de nivel socioeconómico bajo o muy bajo de Estados Unidos, con poco nivel educativo, que no tenía criterio para saber si las cosas eran ciertas o falsas. Entonces, yo veo que muchas veces los candidatos provocan temores que surgen de varios temas que se pueden dar en la coyuntura. Y muchas veces, si ellos se presentan como quienes pueden enfrentar a estos que suscitan miedo, pues de repente tienes probabilidades de ganar. Entonces, yo sí veo que los temores como arma de campaña pues juegan un papel pues especial para poder definir una campaña, o sea, el poder meterle miedo a la gente, miedo de algo. ¿Cuándo tienes que meter miedo? Cuando tú eres el candidato opositor al cambio, fíjate. O sea, cuando tú estás en una campaña y tú eres gobierno y quieres seguir gobernando, tienes que meter miedo. Cuando tú eres el opositor, tienes que meter la esperanza de cambio. Y entonces empiezas a hablar. Los votantes votan por dos cosas fundamentalmente: por coraje o por miedo. Entonces, ¿sabes qué? Yo estoy actualmente en lo que hay. Yo tengo mucho coraje de Peña Nieto y de todas las cosas que ha hecho y de que son unos rateros y esto. Y entonces muchas veces también ahí se las creen de que dicen, es que votó mucha gente por mí. No, compadre, no votó por ti. O sea, sí hay mucha gente que votó por ti, pero también hay mucha gente que votó por coraje al que estaba. Y entonces la manera de tú poder potencializar ese coraje, pues es una estrategia bastante buena de contraste para que la gente diga, es que sí es cierto, son unos raterazos. O al revés, cuando tú estás del otro lado y eres gobierno y quieres seguir gobernando, pues tienes que meter miedo. Que es el caso de, por ejemplo, te lo voy a decir en la estrategia con la que inicié mi comentario. López Obrador es un peligro para México. Metiste miedo. O sea, se van a llevar las inversiones, se van a llevar esto, y la gente votó por miedo en esa elección. En la pasada de Ricardo Anaya contra Andrés Manuel, la gente votó por coraje. Y así como eso, la gente va cambiando sus posiciones y pues es tu trabajo. Y fíjate, eso es bien importante decirlo, y con esto le dejo la palabra a mi Charlie. Mi recomendación es que el que haga la estrategia tradicional no debe de hacer la estrategia de contraste. O sea, debe de haber alguien especializado en contraste y debe de haber alguien especializado en estrategia. Porque luego no... Claro, o sea, para la estrategia... Sí, dale, mi Charlie. La estrategia tradicional se requiere un Jedi, y para la estrategia de contraste un Sith, ¿no? Definitivo. ¿Por qué? Porque necesitas a alguien que no se toque el corazón o que no tenga callos que le pisen o etcétera. Y el contraste, pues necesitas a alguien que tenga así cierto, pues más estómago, ¿no? Oye, les comparto esto que nos dicen. Buen día. Yo creo que cuando en una campaña se habla de la corrupción o de la incapacidad probada de un candidato, no es campaña negra. El ejemplo más claro fue la de AMLO, un peligro para México, porque fue una advertencia del desastre de gobierno que hoy estamos viviendo. Y nos dicen acá también, en 2021 las campañas de contraste de los partidos y candidatos opositores no necesariamente van en contra de los antídotos de Morena, van contra un régimen de gobierno en un país sumamente polarizado. En 2021, más que una elección, se convierte en un referéndum que solo se va a señalar en dos canales. ¿Vas a votar por la 4T o contra la 4T? Y todo se centra en un antes y un después. Carlos, debería de regularse. ¿Hay antecedentes? Insisto en la pregunta porque me gustaría saber si hay alguna experiencia de este tipo en algún otro país, en algún otro de los estados vecinos. ¿Se ha regulado las campañas negras? A ver, creo que es una excelente pregunta, Marcela, y aquí hay que poner un énfasis en la diferencia que hay entre regular la expresión y regular los vehículos de la expresión. Esto que comenta Jorge del Brexit, de la campaña de Donald Trump, es necesario regularlo, porque lo que se hizo en el caso del Brexit y lo que se hizo en el caso de la campaña de Donald Trump es utilizar los medios tecnológicos para, digamos, enmascarar el discurso contrario y potenciar el propio. Fue un uso perverso de la tecnología que, digamos, expuso a las personas con un mayor énfasis
además a partir de seleccionarles por medio de los algoritmos de las redes sociales, expuso a las personas al tipo de mensajes que querían escuchar para potencializar, para exacerbar sus miedos, sus fobias, sus corajes, y entonces atraerlos hacia la campaña propia. Eso hay que regularlo, por supuesto. Eso necesita reglas muy claras y castigos severos para el abuso en el uso de la tecnología, porque entonces ya no estás hablando de un voto libre e informado, estás hablando de un voto coaccionado de una manera muy sofisticada. Ahora, hay que regular el discurso, hay que regular lo que se dice. Yo insistiría, tenemos que regirnos por los principios universales del derecho a la libertad de expresión, salvo que un candidato llame a actos violentos en contra de sus opositores o de quienes le siguen, salvo que haga apología del delito, es decir, salvo que ingrese en esos territorios prohibidos, muy escasos, por cierto, del ejercicio al derecho a la libertad de expresión, salvo eso, no debiera haber mayor regulación. Bien. Porque, digamos, por mucho que nos pueda chocar a algunos ciertas expresiones, el asunto es que son expresiones válidas, pero además quiero insistir en el hecho de que nos demos cuenta cómo los políticos mexicanos han sido tan hábiles de vendernos este discurso de que es muy malo, de que está mal. Hay un cierto tutelaje una intención de tutelaje sobre los electores, porque los electores son, entonces tienen que proteger nuestros oídos de escuchar cosas que pueden llevarnos a tomar malas decisiones, a tomar decisiones que no son las más adecuadas para la colectividad, y entonces hay que prohibir que se digan ciertas cosas en la campaña porque eso pervierte la democracia. Nada más falso. Esa es una estupidez que han logrado meter en la ley los propios políticos para su beneficio. ¿Para qué? Pues para que no se pueda decir las verdades sobre ellos y no se pueda hacer campaña utilizando sus defectos más oscuros, como por ejemplo que Félix Salgado Macedonio es un presunto violador y no debería ser candidato, pero no se puede hacer ningún spot con ese discurso porque está prohibido en México y creo que está muy mal que eso esté prohibido. Déjenme ir a la última pausa comercial de esta mesa. No sé cómo se fue el tiempo tan rápido, pero vamos a la pausa y regresamos. Contextos.
Y les preguntan, ¿la mentira es considerada libertad de expresión? Sí, claro, se vale decir mentiras. Sí, se vale. Eso está protegido por por el discurso público, por las reglas del discurso público. Pero ¿por qué estaría bien decir mentiras? No estaría bien decir mentiras. Se vale decirlas, no se vale reprimir al que dice las mentiras, pero entonces nosotros, los escuchas, los que estamos del otro lado, somos los que tenemos que desarrollar este sentido para que no nos explique la realidad a alguien más, para que no venga un individuo providencial a decirnos qué es lo que debemos creer. Cada uno de nosotros tiene que construirse sus filtros para separar la paja del trigo. Sí, además la verdad es algo muy ambiguo. Exacto. O sea, entiendo que hay cosas que son 100% ciertas, pero hay cosas que tú puedes ver desde una perspectiva y yo de otra y no necesariamente tu verdad es diferente a la mía. Pero te diría alguien, ese relativismo de tu verdad, mi verdad y la verdad es lo que nos ha conducido al tipo de sociedad que tenemos ahora. La verdad es una, sí, pero la verdad, pero la verdad no se construye, la verdad se da. Y el problema es que tratamos de construir verdades. ¿Quién sabe en términos de lenguaje, Marcela? Y ahí estamos en un terreno pantanoso. Yo sí coincido contigo en el asunto de tema muy grave de discurso facilón, facilista, ramplón. Nuestra clase política en realidad es una república bananera, pero yo no creería que esta ambigüedad aparente o cierta entre lo que es verdad y lo que es mentira es lo que nos ha conducido aquí. No, creo que nos ha conducido aquí nuestra vocación por el facilismo para la interpretación de la realidad. Queremos puras soluciones fáciles, queremos explicaciones sencillas que quepan en un renglón, queremos que en una camiseta se pueda estampar la solución para los problemas del país y además queremos que no nos cueste esfuerzo. Entonces, como eso es lo que nos gusta, y no está mal que nos guste, hombre, pues está bien que queramos hacer el mínimo esfuerzo para lograr los máximos resultados, pero eso desgraciadamente no es cierto en casi nada. Pero como eso nos gusta, pues entonces nos gustan los candidatos que enarbolan ese discurso, y eso solamente nos hace ir para atrás cada vez más. Buenos días para todos y feliz fin de semana. Entre los delincuentes como entre los animales existe ética y honor. En nuestra clase política carecen de todo esto. Son personas que se manejan de acuerdo como lo manda nuestra incipiente y frágil democracia y dicen lo que la gente quiere oír. Durante las campañas se tiran de todo, se la pasan dándose balazos en el pie. Para estos individuos no existe patria, no existen ciudadanos, solamente existen números. Saludos cordiales a todos, en especial a Carlos Arredondo. Y bueno, a propósito de facilismo, en un minuto, conclusiones. Jorge. Pues que la estrategia contra sirve cuando tienes propuesta. Si no la tienes o si no tienes personalidad, si no tienes carácter. O sea, todas las campañas, todas se van a basar en 5 temas. O sea, es o voy a combatir la corrupción, o voy a traer agua, o voy a combatir la inseguridad, o voy a traer empleo. O sea, es economía, seguridad, agua y servicios públicos. O sea, son 4 temas. Todas las campañas son iguales. Vete a Alemania o vete a Singapur, todo lo mismo. El problema es quién lo dice, cómo lo dice y la credibilidad que tiene. Y entonces hay veces que nos entretenemos más en criticar al otro que en decir quiénes somos nosotros. Yo creo que tienes que tener... Es importante el contraste, pero ¿contraste contra qué? O sea, ¿qué soy yo? O sea, por ejemplo, regresando al tema de Calderón, y ya con esto termino, o sea, Calderón trabajó con Soy el presidente del empleo durante mes y medio, durante la campaña, y luego cambiaron, hicieron un giro al tema de López Obrador es un peligro para México, entonces pudo caer en colchoncito. Cuando no caes en colchoncito porque no traes nada, pues el contraste no te sirve de nada. Ya. Carlos. Pues mira, creo que si estamos convencidos de que los políticos dicen lo que la gente quiere escuchar, pues ahí está la clave de todo. Empecemos a exigirles que digan otras cosas. Mientras nosotros no les exijamos a los políticos que digan algo más que las tonterías que repiten en cada campaña, pues el discurso de los políticos no va a cambiar. Los políticos lo que están haciendo es complacernos a nosotros.
Lo que están haciendo es diseñar un menú milimétricamente pensado en aquello que nosotros queremos escuchar. Entonces, no culpemos nada más a los políticos. Hay que estar insatisfechos de nuestra clase política, por supuesto. ¿Hay alguien dentro de la clase política que se salve de este juicio? Creo que no, nadie se salva de este juicio. No es un concurso entre buenos y malos, sino entre malos y peores. Pero ¿dónde está entonces la palanca que hay que jalar para mejorar eso? Pues está en nosotros, en los ciudadanos. Mientras nosotros no le exijamos otra cosa, pues se van a seguir haciendo lo mismo. Claro. No hay otra manera de valorar su presencia que diciéndoles gracias, Jorge. Muchas gracias, Carlos, por estar. Ojalá y que todos los que hemos escuchado esto reflexionemos y sepamos bien a bien qué queremos y sepamos distinguir lo que queremos oír de lo que realmente es la realidad. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Jorge. Y con esto llegamos al final. Al contrario, gracias a ustedes. Mi Charlie, te mando un abrazo y estamos pendientes. Feliz fin de semana. Gracias y gracias a ustedes por habernos atendido. Los esperamos el próximo lunes. Vámonos. Padre, muchas gracias. Q 91.1 FM. Una estación de grupo.